En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado en este Domingo de Ramos el Evangelio que describe cómo nuestro Señor llegó a Jerusalén triunfante y fue recibido como era justo, porque Él era Rey, porque Él era el Mesías, porque Él era Dios, y fue recibido de una manera triunfal, aclamado por toda esta gente que unos días después tal vez eran los que iban a gritar que fuera crucificado. Y entonces esa ingratitud de la gente hacia Dios es evidente. Aquellas personas que habían recibido milagros, gracias de nuestro Señor, que habían sido curados, aquellos que lo habían elogiado, que lo habían alabado por su sabiduría, por sus enseñanzas, por su ejemplo. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos iban a gritar contra Él que fuera crucificado. Ahí se ve la ingratitud humana y lo que el hombre puede hacer de sí mismo, de incoherente, de contradictorio, de negativo, que nosotros no podemos confiar en el hombre como tal, porque el hombre es débil, porque el hombre tiene maldad, y un día puede ir a hacer algo bueno y otro día puede hacer lo contrario. Entonces también esto debe hacernos tener desconfianza de nosotros mismos, porque nosotros podemos ser buenos un día y también podemos un día pecar, podemos traicionar a nuestro Señor. Entonces esta incoherencia humana pues siempre ha existido. Incluso los apóstoles que habían alardeado de ser fieles a nuestro Señor, de ser sus discípulos, y después lo negaron, lo abandonaron, dudaron de Él. Esa es la debilidad humana, y debemos tenerla en consideración nosotros, porque a veces nos sentimos fuertes, a veces nos sentimos seguros, pero no es así. Somos débiles, podemos flaquear, y lo más seguro para ser fuertes y estables pues es ser humildes, a poner toda nuestra confianza en Dios, y no juzgar las cosas según las apariencias humanas, sino más bien según la fe, porque la fe es más segura que nuestra razón, es más segura que todo lo que podamos considerar en este mundo. Es más seguro lo que Dios dice, lo que Dios promete. Entonces, si uno comienza a razonar como hombre en todo respecto a nuestra vida cristiana, entonces uno va a racionalizar la fe, la va a bajar a un nivel humano, y entonces no va a poder superar todas las dificultades que puedan surgir en la vida. Entonces no debemos someter nuestra fe a nuestros sentimientos, a nuestros pareceres, a nuestros conceptos personales, a nuestros gustos. No, la fe está por arriba de todo eso. Entonces, cuando sometemos nuestra fe a nuestra persona, a nuestra manera de ser, la estamos haciendo humana, la estamos haciendo terrestre, y la estamos deformando. Y no debe ser así, sino que es lo contrario que debe pasar. Nosotros debemos someternos a la fe, someternos a la enseñanza de Dios, someternos a la verdad de Dios, y entonces no podemos flaquear, no podemos dudar. Por eso la Virgen María, cuando la pasión de nuestro Señor, no flaqueó, no dudó, aunque eso no impide que haya sufrido de una manera terrible esta pasión de nuestro Señor.
pero ella no hizo lo que hicieron los apóstoles, que empezaron a razonar a su modo en lugar de someterse a la fe simplemente. Ciertamente esto es difícil, es doloroso, pero es la única salida. La verdadera salida es primero en todas las cosas nuestra fe, tenerla en consideración. Entonces, ¿por qué la iglesia? Pues en la iglesia, los hombres de iglesia, incluso los cristianos, han caído tan bajo. Es porque han sometido la fe al discurso humano, a las ideas de moda, a la época, como dicen, han sometido la vida de la fe a esa mentalidad moderna, a esa mentalidad liberal que pretende comprender todo, que pretende juzgar de todo y no puede, porque el liberalismo no reconoce a Dios, no reconoce la enseñanza de Dios. ¿Cómo va a poder juzgar de Dios? Dejarse de llevar por esa mentalidad es la muerte de la fe. A veces es una muerte gradual, es una muerte, es como una enfermedad que va progresando y que se va acentuando. Entonces, hay muchos católicos que comienzan a debilitar su fe porque adquieren una mentalidad mundana, una mentalidad de vivir la vida, de siempre gozar y nunca sufrir. Entonces van debilitando su fe, van aceptando poco a poco los principios que rigen este mundo, esa mentalidad racionalista, esa mentalidad de el hombre antes que todo, el hombre antes que Dios, y después solo el hombre y ya no hay Dios. O sea que es una cosa que se va acentuando, que va progresando en su pecado y cada vez es peor. Entonces debemos atajar el mal desde el principio, y la raíz del mal es que cuando se comienza a cuestionar la palabra de Dios, se comienza a cuestionar la fe, es la raíz del mal que destruye a la iglesia. Entonces los apóstoles más tarde se convirtieron, pero cayeron también. Cayeron porque dudaron, porque quisieron juzgar de las cosas de Dios según los conceptos humanos. Entonces pareciera que Jesús iba a ser vencido porque murió, fue crucificado, fue torturado, murió en la cruz. Entonces, humanamente hablando, eso se llama una derrota, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando no, porque nuestro Señor dijo que Él iba a padecer para salvar a los hombres, entonces no, entonces la Virgen no dudó, la Virgen María no dudó, pero sí sufrió de ver eso, sí fue una cosa, una prueba terrible para Nuestra Señora, pero nunca dudó. Así que esa mentalidad de duda, de humanizar las cosas de Dios, es lo que ha creado lo que hoy llamamos esta terrible crisis de la iglesia, que en realidad es una crisis de los miembros de la iglesia, porque la iglesia como tal no puede tener una crisis, porque ella es santa, es inmaculada la iglesia, pero no todo, nosotros pertenecemos a la iglesia, pero no todo en nosotros es de la iglesia. La gracia, la fe, esos son de la iglesia, eso es santo, eso no puede sufrir mella. Pero en la medida que nosotros flaqueamos, en la medida que nosotros somos pecados, que en la medida que nosotros somos malos, somos pecadores, en esa medida nos estamos alejando de la iglesia.
quiere decir que en nosotros mismos hay algo que es de la iglesia y algo que no lo es. Y debemos saber hacer la diferencia. Y cuando hablamos de crisis en la iglesia es cuando los cristianos, incluso hasta los hombres de iglesia, los que tienen dignidades en la iglesia, comienzan a dudar, comienzan a alejarse de su fe, comienzan a actuar no conforme a la fe de Dios. Entonces ahí se habla de crisis de la iglesia, pero es la crisis de los miembros de la iglesia, de las personas que están unidas a la iglesia y que comienzan a hacer defección. Entonces, de alguna manera todos hemos hecho defección cada vez que hacemos un pecado, aunque sea un pecadito. Eso no se le puede atribuir a la iglesia. Pero la gente sin fe, la gente incrédula, están ahí para recoger esos hechos. Cuando ven que un católico comete un error o hace un pecado, entonces dicen, es la iglesia que ha pecado, es la iglesia que es responsable. Entonces, en la historia siempre ha habido defectos o pecados de los miembros de la iglesia, pero no es de la iglesia, porque si no, la iglesia ya no sería santa. Entonces decir que la iglesia ha pecado, que la iglesia debe disculparse, porque tal vez puede pasar que algún católico, un miembro de la jerarquía haya hecho en un momento dado un pecado o un error o algo malo. En la historia de la iglesia hay ejemplos más bien limitados, porque hoy se quiere generalizar todo, pero no es cierto. Pero hubo casos de sacerdotes o de obispos que dieron mal ejemplo, incluso de papas, pero son casos limitados, no es la regla, es una excepción. Entonces los hombres contrarios a la iglesia sacan de ahí enseguida el pretexto para decir, la iglesia es esto, la iglesia ha hecho esto. Y eso es un error, porque la iglesia no puede pecar. Lo que puede pecar son los malos miembros de la iglesia, que no obran en nombre de la iglesia, hablan en su nombre de ellos. Por eso, cuando el Papa Francisco pide disculpas de esto y pide disculpas de aquello, que generalmente esas disculpas son de cosas buenas que hizo la iglesia a veces, porque la iglesia antes perseguía la herejía, perseguía el error, perseguía el pecado, y eso es algo bueno. Pero incluso si hubiera algo que podía reprochársele, no es a la iglesia, sería a los hombres de iglesia o a los malos cristianos que han cometido algún error. Pero la iglesia no puede pedir disculpas, no tiene por qué pedir disculpas, porque la iglesia como tal es santa. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces la iglesia católica no puede equivocarse, no puede pecar. Entonces cuando uno hace esa atribución es pecar de ignorancia, pecar de maldad, porque se le quiere atribuir a la iglesia cosas malas, pero la iglesia no hace el mal. Entonces nosotros mismos que somos católicos a veces nos damos cuenta que cometimos un error, que hemos hecho un pecado, pero no vamos a atribuir eso a la iglesia. No nos viene a la imaginación decir, pues es la culpa de la iglesia. No, es culpa mía. O sea, yo cometí un error, pero no es culpa de la iglesia. Si hay algo de la iglesia en mí, no es a eso que debo atribuir mis infidelidades o mis pecaditos o pecados chicos o grandes. Entonces, ese equívoco lo han fomentado los enemigos de la iglesia, los masones, los anticristianos, y siempre quieren echar sobre la iglesia los errores, a veces ciertos, pero a veces y generalmente que no son ciertos. Entonces, la iglesia siempre es una obra de Dios, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que si la iglesia peca, pues también Jesús pecaría.
lo cual es imposible. No, Dios no puede pecar, Jesús no puede pecar, y la iglesia menos, tampoco, perdón, es igual, porque la iglesia forma parte del cuerpo místico de nuestro Señor. Entonces no puede pecar, no puede haber pecado, no puede haber falla en la iglesia. Entonces, cuando hoy hablamos de la crisis de la iglesia, es porque hoy las multitudes, los pueblos, los católicos se han alejado de la iglesia. Hasta los mismos hombres de iglesia se han alejado de la iglesia. Es un espíritu cismático, este espíritu del Concilio Vaticano II, es un espíritu cismático, se está alejando, está rompiendo, está haciendo ruptura con 2000 años de tradición, 2000 años de santos y de papas y que dijeron la misma enseñanza sobre la fe, y ahora resulta que todo lo que dijeron ellos pues ya no es cierto, o hay que tomarlo, deformarlo, hay que distorsionarlo, lo cual es evidentemente el espíritu modernista, porque la herejía modernista dice que la fe es algo que evoluciona, que un año es así, el otro año es diferente, entonces todo cambia, también la fe, para ellos cambia la fe, pero eso es una herejía. No, Dios no cambia, su verdad es siempre igual. No podemos atribuir a la iglesia una especie de, o sea, que es una especie de sociedad que no tiene consistencia y que cada año cambia, cada siglo es diferente, y lo que hoy es pecado mañana no lo será, lo que hoy es cierto mañana no lo será. Entonces es un puro producto de la imaginación de la gente, la religiosidad modernista, es eso. Mientras que el concepto católico de la fe es la verdad de Dios revelada, que no cambia, que es siempre la misma, ¿verdad? Entonces, como la verdad es la expresión de la realidad, o sea, de lo que es, lo que realmente existe, entonces pues Dios siempre será, siempre es, y no cambia. Entonces no podemos cambiar la expresión de lo que es Dios. No podemos decir Dios ya no es, o Dios ya no es bueno, Dios ya no es así, o sea, Dios ya no tiene las mismas perfecciones. Antes era justicia, ahora ya no es justicia, ahora es solo misericordia. Pues no es posible. Dios no puede cambiar, siempre será justicia, siempre será misericordia. Y entonces esta mentalidad de querer deformar el concepto que tenemos de lo que es la iglesia ha hecho muchísimo daño, porque hoy ya los hombres, cuando hablan hablan de la iglesia o de la historia de la iglesia, siempre presentan a la iglesia como algo negativo, como una opresión, que la iglesia oprimía a los pueblos, cuando la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia, es el primer factor de verdadera libertad según la verdad, según el bien, según la bondad de Dios. Es el verdadero bien de la gente, no es no es una opresión. Es como decirle a alguien, no comas esto porque te puede hacer daño, te puedes enfermar. No es una opresión decirle eso, no, es un bien. Entonces evita el pecado, hace el bien, no es una opresión. Mientras que a aquella persona que le dicen, haz lo que quieras, aunque sea pecado, para que te sientas libre, pero esa persona que va a hacer un pecado, ese pecado le va a hacer daño a ella misma, la va a afectar, y va a afectar a los que están alrededor de ella. Es un mal, eso es una opresión.
porque es como decirle a un enfermo, come tu enfermedad, sigue con tu enfermedad. Entonces eso es opresión, es un engaño terrible, nocivo. Entonces ciertamente, debido a la fragilidad humana, pues la Iglesia tenía que tener leyes y preceptos y prohibiciones para ayudar a las almas a protegerse del mal, del pecado. Entonces eso puede parecer a veces difícil de llevar a cabo, de aplicar, de vivir, pero en realidad es una cosa muy positiva para las almas. Cuando la Iglesia nos pide hacer penitencia, los hombres que viven hoy solo en el placer van a ver eso como algo ridículo, como algo necio. ¿Cómo vamos a buscar hacer una penitencia cuando podemos disfrutar de la vida? Entonces no ven el sentido profundo de la penitencia cristiana, que en el fondo nos libera de nuestros defectos, de nuestros vicios, nos libera del pecado, y es algo muy positivo, no tiene nada de maldad. O sea, pero hoy ya todo cuando uno ve lo que se dice en el mundo, lo que se escribe, lo que se publica, entonces todo lo que hace la Iglesia se ve como, se le da un matiz de opresión, de cierta cosa negativa, como si la sociedad moderna pudiera presumir de limpieza de conciencia, de integridad, de rectitud, cuando en realidad vemos que este mundo más se aleja de Dios y de su Iglesia, más cae en los abusos más horribles, más horrendos que se pueda imaginar uno. Entonces necesitamos de la Iglesia, sí, pero veamos la Iglesia de Jesucristo como Jesucristo la hizo, no como los hombres la han deformado, y podemos comprender bien las cosas. En la pasión de nuestro Señor, en Jesucristo había dos aspectos, el aspecto divino, el aspecto humano. Los dos eran una realidad, y en su pasión el aspecto divino quedó como oculto, como no se veía para nada, y solo se veía esas heridas en el cuerpo de nuestro Señor que podían escandalizar a cualquiera que no tuviera una fe muy fuerte. Podían escandalizarse y decir: ¿cómo es posible que a Jesús lo traten así? ¿Cómo es posible que Él, siendo Dios, lo traten de esa manera, que sufra de esa manera y que muera? Entonces una persona que no tuviera una fe fuerte podía perder la fe en el momento de ver la pasión de nuestro Señor. De hecho, los apóstoles se escandalizaron, dudaron, traicionaron, pero era una falta de fe. Y esas heridas del cuerpo de nuestro Señor, se puede decir que en la Iglesia son las heridas de los pecados, de los malos cristianos, de los malos sacerdotes, hoy de los malos ministros de la Iglesia, que pueden hacer que uno dude de la Iglesia. Pero no hay que fijarse en eso, porque así como unos se escandalizaron por la pasión de nuestro Señor, hoy nos podemos escandalizar por la pasión de la Iglesia. Pero el alimento divino de la Iglesia está como escondido, está cada vez más limitado en pocas almas que tienen la profesión total de la fe. Es sobre todo la fe que nos une a la Iglesia. Y si no tenemos la fe, pues nos alejamos o perdemos o dejamos de ser de la Iglesia. Entonces debemos tener esa mirada sobrenatural, que a pesar de que hoy hay hombres que profanan la Iglesia, que están profanando los puestos de la Iglesia,
o de malos cristianos que viven una vida cristiana completamente escandalosa, no debemos mirar de esa manera y decir, eso es la iglesia. No, precisamente eso no es de la iglesia. Y la iglesia continúa de una manera casi oculta en esos pocos católicos que quedan, que quieren profesar la fe y que quieren tener la tradición de la iglesia, respetarla 100%. Entonces cuando nos dicen, los tradicionalistas son cismáticos, en realidad son lo que queda de católico son los tradicionalistas. Y los hombres de iglesia que hoy están usurpando los cargos de la iglesia son cismáticos, porque están separándose de la doctrina de la iglesia. No quiere decir que nosotros negamos que sean los hombres de iglesia, que negamos que haya papa, negamos que no somos sedevacantistas, pero no son ellos los que representan más, desgraciadamente, a la iglesia, porque están alejándose de la fe, la están negando. ¿Cuántas cosas no ha dicho el Papa Francisco que contradicen nuestra fe? Directamente. Entonces, hoy estar en unión con esa enseñanza de ese Papa no es criterio de catolicismo, al contrario, aquellos que se solidarizan con esa enseñanza están alejándose de la fe, están alejándose de la iglesia. Entonces no debemos tener complejo de decir somos tradicionalistas, porque nosotros estamos manteniendo la fe, que es lo que nos hace miembros de la iglesia. No somos nosotros los cismáticos. Es una situación desgarradora lo que se vive hoy en la iglesia, pero no debemos nosotros perder confianza y dejarnos impresionar, porque hoy la gran multitud ha seguido la moda del modernismo, del Vaticano II. Pero también cuando crucificaron a nuestro Señor, la gran multitud siguió esa persecución que hicieron a nuestro Señor. Solo hubo un alma perfectamente fiel, fue la Virgen María. Ni siquiera los apóstoles quedaron sin mancha en esa situación. Y los padres de la iglesia decían que la fe de la iglesia se vino a refugiar en el corazón de la Virgen. Ella fue la que guardó la entereza de la fe, la entereza de la adhesión a Dios. Se vino a refugiar en ella. Así que nosotros tradicionalistas podemos decir que estamos tratando de reproducir en nosotros lo que hizo la Virgen María. Y en nuestra época la fe que queda tan disminuida está en pocas almas de una manera entera, pero está. Aunque no seamos muchos, no importa. Dios no le interesa el número. Dios le interesa que lo acepten a Él y que lo obedezcan. Y eso es lo que nos hace vivir como católicos. Entonces no debemos tener miedo del número, y más bien decir qué es lo que Dios dijo, qué es lo que la iglesia siempre enseñó. Pues yo sigo aquello como es, como debe ser. Llego a la iglesia católica como siempre fue, y estoy tranquilo, no me inquieta que el número, la democracia venga a decir, pues somos más los que pensamos diferente que tú, entonces tú debes estar equivocado porque nada más eres uno, porque nada más. Pues así le dijeron a nuestro Señor cuando lo crucificaron, y Pilatos preguntó, ¿qué hago con este hombre? Todos dijeron, crucificarlo. ¿Quién tenía razón? ¿La multitud o Jesucristo solo? Pues Jesucristo solo tenía la razón.
Así que esa mentalidad de hoy del número, de la democrática, es una estafa, es un engaño. No es una cuestión de número. Nosotros estamos apegados a la verdad de Dios, estamos apegados a Dios y a su verdad, y eso es lo que nos salvará. Meditemos bien en estas verdades en la Semana Santa y veamos que es esa unión a la divinidad la que nos salvará y la que nos hará sufrir de una manera meritoria, porque aquel que sufre pero sin motivos de fe, pues no tiene valor su sufrimiento, es perdido, es inútil. Así que no vale para la eternidad, no tiene recompensa. Así que nosotros tratemos, sí, de saber llevar la cruz, pero sin dudar, en unión a Nuestra Señora Dolorosa. Y les recuerdo que hoy es el aniversario de la muerte de Monseñor Lefebvre, este gran obispo que nos dejó un ejemplo de entereza en la fe y que se quedó solo. Era un obispo. También había Monseñor de Castromayo, pero prácticamente Monseñor Lefebvre se quedó solo, y todos los obispos, casi todos de la iglesia, lo condenaban, lo perseguían, pero él no se preocupó, y no está ahí nuestra garantía. Nuestra garantía de ser católicos está en la adhesión a la fe de la iglesia, como siempre fue, como fue enseñada por nuestro Señor y transmitida fielmente por los papas a lo largo de 2000 años. Así que no tengamos complejos con los que hoy han invadido la iglesia y la han reducido a una situación de su pasión, ¿verdad? Gravísima, de humillación que vive la iglesia. Ave María Purísima, siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.